Nací con un destino que maldice a mi esposo. Pero mi padre se negó a creer en tal superstición y juró que encontraría en mí al hombre más duro de todo el imperio, alguien capaz de sobrevivir incluso a mi desafortunado destino. Sin embargo, después de que yo sola acabara con todos mis antiguos prometidos, uno tras otro, mi padre finalmente cambió de estrategia. Ven, mi querida niña, visitemos la residencia del príncipe regente. El príncipe regente fue el mayor dolor de cabeza político de mi padre. Un hombre astuto y despiadado que lo destituía en los tribunales a diario. Mi padre no tenía forma de lidiar con él, así que me ordenó traer desgracia al hombre y acabar con él de una vez por todas. 01. Nací con un destino que arruina el de mi marido. Desde el día en que cumplí la mayoría de edad, mi familia arregló varios matrimonios para mí. Pero todos mis prometidos se desmayaron poco después del compromiso. Los que tuvieron suerte solo se resfriaron gravemente. Los que no tuvieron suerte vieron a sus familias enteras castigadas y ejecutadas. Mi madre, desconsolada por mis desastrosas perspectivas matrimoniales, agarró un plumero y obligó a mi padre a buscar una solución. Mi padre se rascaba la cabeza de preocupación y ascendió hasta convertirse en gran canciller, usando su poder político para presionar a los jóvenes talentosos de la capital para que me propusieran matrimonio. Bajo la tiranía de mi padre, las familias se sucedían con propuestas de matrimonio. Sin embargo, menos de medio mes después, todos los jóvenes yacían en cama, gravemente enfermos. Incluso el emperador se negó a creer en tal superstición. Trajo personalmente los regalos de compromiso y participó en la selección. 2 días después el emperador se marchó tan exhausto que apenas podía mantenerse en pie, agarrándose el trasero real mientras recogía sus regalos. Desde ese día, me hice famoso en toda la capital. Cada vez que alguien mencionaba mi matrimonio, los ancianos de mi clan negaban con la cabeza y suspiraban. Algunos incluso sugirieron enviarme a un convento budista para pasar el resto de mi vida entre lámparas de aceite, sutras y templos tranquilos. Mi padre se enfureció. Inmediatamente borró a toda la familia de ese anciano de nuestra genealogía. Después de eso, nadie se atrevió a sacarlo a colación. En un abrir y cerrar de ojos, había pospuesto el matrimonio hasta los 20. Un día, mi padre regresó de la corte tan enfadado que rechinaba las muelas. ¿Te ha vuelto a acusar el príncipe regente?, preguntó mi madre con dulzura ofreciéndole una taza de té caliente. Mi padre estaba furioso. Normalmente lo toleraría. Pero ese maldito mocoso se atrevió a decir que mi yene no es guapo. Al oír mi nombre agucé el oído en silencio. El príncipe regente era el peor enemigo de mi padre. Todos los días presentaba informes al emperador acusando a mi padre. Incluso cuando mi padre visitaba a cortesanas en secreto, el príncipe regente lo pillaba con las manos en la masa. Cuando mi madre se enteró, mi padre fue castigado a permanecer de rodillas toda la noche. Desde entonces mi padre juró que él y el príncipe regente jamás coexistirían en paz. Se vigilaban mutuamente como halcones. En cuanto alguno de ellos fallara, el otro escribiría decenas de páginas de acusaciones y las presentaría con grandilocuencia ante la corte a la mañana siguiente. Nunca imaginé que su enemistad fuera tan profunda que ni siquiera un inocente transeúnte como yo pudiera escapar. Mi hija podría convertirse en un cerdo, y aún así no comería ni un grano de arroz de la propiedad de ese príncipe regente. Mi padre rugió, rompiendo su copa. Hasta mi madre frunció el ceño. Lo que hizo el príncipe regente fue realmente inapropiado. Los rencores políticos no deberían involucrar a una joven como Yene. Mi hermano mayor y mi cuñada también estaban furiosos, casi les humeaban las fosas nasales. Exactamente. ¿Cómo está gorda nuestra Yene? ¿Quién se cree ese príncipe regente para insultarla así? Cuanto más pensaba mi padre en ello, más se enojaba. Deseaba poder despedazar al príncipe regente. Para vengarse, mi padre se quedó trabajando hasta altas horas de la noche y finalmente ideó un plan brillante. Pronto su solicitud de un decreto de matrimonio imperial fue presentada ante el emperador. En el tribunal, mi padre descaradamente provocó problemas, alegando que el príncipe regente había arruinado mi reputación. El príncipe regente insultó públicamente la apariencia de mi hija y manchó su nombre. Ahora que no puede casarse, ¿no debería ser considerado responsable? Su Majestad, he servido con gran deslealtad durante años.
Aún así sufro esta humillación. Por favor, Su Majestad, haga justicia por mí. La corte estalló en murmullos. Incluso los antiguos ministros que normalmente apoyaban a mi padre parecían confundidos. La dificultad de casar a la hija del canciller no era un problema. ¿Cómo podía achacarle esto al príncipe regente? Incluso el joven emperador estaba atónito. Pero después de pensarlo, se dio cuenta de que mi padre tenía razón. Insultar abiertamente a la hija de otro funcionario en el tribunal era, sin duda, una conducta inapropiada. El príncipe regente guardó silencio durante un buen rato, algo poco común, y sorprendentemente no replicó. Al ver esto, el joven emperador se sintió repentinamente triunfante. Todo el sufrimiento que había soportado por culpa de su estricto tío real. Ahora su tío también lo sentía. Bueno, qué conveniente, dijo. Tío real, cumples 25 este año, ¿verdad? Como aún no te has casado, sigamos la sugerencia del canciller y les concedamos un decreto de matrimonio. Entonces redactó el edicto imperial de un tirón y concedió el matrimonio al instante. Una vez que el emperador habló, el príncipe regente no pudo negarse. No tuvo más remedio que aceptar el decreto con semblante rígido. Según mi padre, la expresión del príncipe regente se había ensombrecido por completo. ¿Qué aspecto tiene el príncipe regente?, pregunté con curiosidad. Nunca lo había conocido en persona. Todo lo que sabía de él provenía de las quejas de mi padre. Mi padre soltó, un mocoso muy inferior a tu apuesto padre. ¿Peor que mi padre? Entonces debe tener un aspecto realmente desafortunado. Murmuré esto en silencio. Mi padre fue personalmente a la cocina y me preparó una olla entera de codillos de cerdo. Ni siquiera dejó que mi madre comiera un bocado más. Lleno comió más. Date prisa y maldice a ese mocoso hasta la muerte. Justo después de decir eso pareció darse cuenta de lo cruel que sonaba, así que añadió, bueno, no tienes que matarlo literalmente. Solo hazlo demasiado miserable para que no siga impugnándome. Ja. Así que ese era el verdadero plan de mi padre. Si no podía derrotar políticamente al príncipe regente, me casaría conmigo y dejaría que mi maldito destino terminara el trabajo. Pensando que otro joven prometedor estaba a punto de sufrir, me mordí con tristeza media olla de codillo de cerdo estofado. Después de eso, mi padre observaba la tez del príncipe regente todos los días durante las sesiones de la corte. Si el hombre parecía cansado, mi padre prácticamente bailaba de alegría. Si parecía estar completamente sano, mi padre se golpeaba el pecho con desesperación. Mi madre, por otro lado, estaba bastante satisfecha con su nuevo yerno. Antes le preocupaba constantemente que mi padre se portara mal fuera de casa. Pero desde que el príncipe regente llegó a nuestras vidas, las jornadas de mi padre consistían únicamente en asistir a la corte o leer y regar flores en casa. Si alguna vez se atrevía a portarse mal, el príncipe regente lo atraparía y presentaría un informe de destitución al emperador. Al día siguiente toda la capital lo sabría. Bajo tal presión, mi padre se transformó en el esposo modelo, un hombre salido de los 24 esposos ejemplares de su devoción filial. 03. La fecha de la boda se fijó para el tercer día del tercer mes. Cuando el príncipe regente entregó los regalos de compromiso en la mansión del primer ministro, mi madre y yo nos asomamos tras un biombo. Y con solo una mirada, mi corazón dio un vuelco. El príncipe regente era increíblemente guapo. Alto, elegante, cejas bien definidas, ojos brillantes, incluso si combinara a todos los pretendientes que tuve antes, ni siquiera igualarían la mitad de su físico. Y mucho menos mi padre. Y lo más importante, aunque el decreto imperial llevaba más de medio mes emitido, todavía se veía perfectamente sano y lleno de vida. ¿Sería posible que mi padre me hubiera encontrado al marido más duro e invencible del mundo? El príncipe regente se sentó frente a mi padre, hablándole con calma y cortesía, ignorando por completo todos los problemas, tanto obvios como sutiles, que mi padre le había causado. En un momento dado, incluso esbozó una pequeña y amable sonrisa. Sin embargo, ante el frío sarcasmo de mi padre, pareció un poco dolido, y al irse, mostró un perfil solitario que lo hacía parecer sumamente lastimoso. En cuanto se fue, el rostro de mi padre se desmoronó al instante. Solo pensar en la tez sana del príncipe regente lo enfurecía. Debían ser los regalos de compromiso, no su maldición, lo que solo empieza a surtir efecto después.
Espera 2 días más. Ese mocoso sufrirá sin duda. Mi padre intentó consolarse. No solo mi padre, toda la capital vigilaba de cerca la salud del príncipe regente. Pero no solo no enfermó, sino que se fortaleció aún más, e incluso pidió permiso al emperador para entrenarse en el campamento militar. Todos los días mi padre se repetía el mismo consuelo: aún no es el momento. Un día, la maldición lo alcanzará. Pero con el paso de los días, su ansiedad aumentaba. Jene, ¿te encuentras mal últimamente? ¿No comes bien? ¿No duermes bien? ¿La ropa te incomoda? ¿Cómo es que aún no has maldecido a ese mocoso medio muerto? Mi padre me cuidaba sin parar, encargándose personalmente de mis comidas y mi rutina diaria, esforzándose al máximo para que fuera lo más eficaz posible. Todas las mañanas en la corte miraba al robusto príncipe regente y echaba tanta furia que sus ojos casi echaban llamas. ¿Por qué no se siente enfermo todavía? Debe ser el momento oportuno. Sí, el momento oportuno. En casa mi padre estaba tan estresado que se rascó el trasero hasta dejarlo en carne viva. Según mi madre, incluso maldijo al príncipe regente en sueños, deseando día y noche que le pasara algo malo. Pronto llegó el día de la boda. Mi padre agarró una espátula para wok, con la intención de luchar a muerte contra el príncipe regente. Pero cuando la procesión nupcial entró por la puerta, se desanimó de repente. Jene, vete. Mi madre me contó más tarde que ese día, mientras veía cómo se llevaban mi palanquín nupcial, mi padre mostró por primera vez signos de vejez. 04. El príncipe regente vivía con sencillez. A pesar de pertenecer a la realeza, detestaba las ceremonias innecesarias. Oí que una recién casada debía pasar por encima de una palangana de fuego antes de entrar en la casa. Como siempre le había tenido miedo al fuego, me preparé mentalmente. Pero el comportamiento del príncipe regente no seguía en absoluto esas costumbres. En cuanto bajé del sedán, me llevaron directamente al salón de bodas para los ritos formales. Era la primera vez que me inclinaba ante alguien como marido y mujer, así que naturalmente me sentía nervioso. El sudor humedecía la tela de seda roja que tenía en las manos. Se inclinaron el uno al otro. De repente el otro extremo de la seda roja se sacudió violentamente. Y desde afuera llegó la burla despiadada del emperador. Tío, deja de temblar. Me estás asustando. Ay, viejo, sigue fingiendo. ¿No se supone que eres todopoderoso? Joe, así que de verdad le tienes miedo a tu esposa. TSK. Casi podía oír al príncipe regente rechinar las muelas. Al terminar la ceremonia, me acompañaron a la cámara nupcial. Traigan los barriles de vino. Hoy beberé con el tío imperial hasta que ambos nos desmayemos. Por lo que gritaban el joven emperador y los príncipes, parecía que el príncipe regente no escaparía de sus garras esta noche. Me senté como un rey en el lecho nupcial mientras comía a escondidas los bocadillos que llevaba cosidos en las mangas. Solo después de doblarme, me di cuenta de que el príncipe regente había entrado. El velo rojo de novia se alejó flotando suavemente. El príncipe regente bajó la cabeza y rozó suavemente la comisura de mis labios con la yema del dedo. Pasteles de loto. A mí también me gustan. Mientras soltaba una risita débil y ambigua, el denso olor a alcohol me invadió. Tras una noche de agotamiento, mi cuerpo se sentía débil y sin fuerzas. Princesa consorte, por favor, ven pronto. Una criada de la mansión del príncipe regente entró corriendo y me despertó de golpe. El primer ministro intenta matar a Su Alteza. Resultó ser mi padre. Por supuesto, era mi padre. Temprano por la mañana, irrumpió en la mansión del príncipe regente con un cuchillo de carnicero. En cuanto lo vio, lo atacó. Según el príncipe regente, esto rompió por completo el estereotipo que tenía sobre los funcionarios civiles. ¿Qué le hiciste exactamente a mi hija? En cuanto me vio, a mi padre casi se le salen los ojos de las órbitas. Parecía que quería despedazar al príncipe regente. El príncipe regente simplemente curvó los labios en silencio. 05. Realmente no entendía por qué estaba tan enojado mi padre. El príncipe regente simplemente usó sus artes marciales ligeras para llevarme al cielo y dejarme contemplar las estrellas toda la noche.
Y por eso mi padre lo persiguió con un cuchillo de carnicero durante varios días seguidos. Un guerrero poderoso como el príncipe regente, siendo destrozado a diario por un viejo primer ministro de pelo medio canoso, se convirtió rápidamente en la mayor burla de la capital. Mi padre me escribía cartas a diario para quejarse. Decía que el príncipe regente no respetaba en absoluto a su mayor y se negaba a dejar de correr el tiempo suficiente para asestarle siquiera 2 golpes de verdad. Incluso lo llamó malicioso y me sugirió encarecidamente que me divorciara. Dentro de cada sobre solía incluir una carta de divorcio bellamente escrita como plantilla. Siempre había atesorado las cartas de mis padres, así que después de leerlas, las guardaba cuidadosamente en mi tocador. Pero por alguna razón, cada pocos días desaparecían. Al principio entré en pánico. Si el príncipe regente veía las traiciones que mi padre había escrito y presentaba un memorial al emperador acusándonos, ¿no estaría mi familia acabada? Nos arrastrarían a los campos de ejecución públicos y, sin duda, a una ejecución familiar de lujo. Solo imaginar mi cabeza rodando por el suelo me daban ganas de poner patas arriba la mansión del príncipe regente. Estaba decidido a cavar 1 metro bajo tierra si quería encontrar esas letras. Pero inesperadamente, cuando agarré una pala rosa y empecé a cavar en el jardín trasero, apareció el príncipe regente. «Querida esposa, ¿qué haces exactamente?». Acababa de regresar del campamento militar, con un aura peligrosa a su alrededor. Me temblaban las piernas. ¡Ay, yo! Solo pensaba que este jardín se veía bonito. Dije tonterías con absoluta seriedad. Pero las flores no sirven de mucho, así que pensé en plantar patatas. Era un genio. Cuanto más pensaba en esta excusa perfecta, más orgulloso me sentía. Quería contárselo al mundo entero. Voy a plantar papas en el jardín del príncipe regente. ¡Viva el reino de la papa! 06. Gran idea, mi señora, dijo el mayordomo tío Wong levantando el pulgar. En cuanto a plantar patatas, era un auténtico veterano. En aquel entonces, cuando un poderoso ministro se rebeló, el difunto emperador fue envenenado y ya no pudo ser salvado. El regente y el joven emperador estaban encerrados en el Palacio Frío, sin apenas que comer ni vestir. El Palacio Frío es un lugar ruinoso y aislado donde se confina a la realeza no deseada. En ese momento este humilde y anciano sirviente intervino. Usé todos mis trucos y guié a todos en el Palacio Frío a plantar papas. Bajo mi liderazgo cosechamos 20,000 genes por acre, una cosecha milagrosa. Y gracias a esa montaña de papas, salvé al joven regente y a su majestad. Las patatas son literalmente las salvadoras de la dinastía. Deberíamos venerarlas como el cultivo sagrado del reino. La boca del regente temblaba constantemente. ¿Quién hubiera imaginado que el poderoso regente, temido por todos, había crecido comiendo solo papas? Empecé a comer papas a los 9 años y no paré hasta los 15. 6 años. ¿Sabes lo que eso me hizo?, rugió el regente desgarrándose el corazón de frustración. Eran patatas por la mañana, al mediodía y por la noche. El príncipe heredero y yo estábamos a punto de convertirnos en patatas. Dicho esto, el regente desenvainó su espada y, furioso, cortó las patatas en las manos del tío Wong en finísimas patatas fritas. Steward, enséñale a este viejo sirviente que freirá papas fritas para su Alteza enseguida. El regente odiaba las papas. Siempre decía que el emperador era muy estúpido porque comía demasiadas papas de niño. Al ver al regente y al estuardo a punto de pelearse por una patata, no tuve más remedio que decir la verdad. ¿Qué? ¿Habían robado la mansión del príncipe? El estuardo estaba aterrorizado. Nunca en su vida un ladrón se había atrevido a robar en la residencia del regente, y mucho menos a robarle al consorte de la princesa. Fue un insulto a su dignidad. Cuando atrape a ese audaz criminal, lo haré pedazos. Golpeó la mesa de piedra con tanta fuerza que la hizo añicos, rechinando los dientes mientras le hacía un juramento al regente. El regente acababa de regresar del cuartel, aún con la frente cubierta de sudor. Al oír la feroz declaración del steward, levantó el pulgar con entusiasmo. Tío Wong, contigo aquí, este príncipe puede estar tranquilo. 07. Para ser justos, el tío Wong era extremadamente responsable. Tras enterarse de que había un ladrón en la mansión,
envió inmediatamente a decenas de equipos de guardias a patrullar por turnos todos los días. Por lo que pude ver, olvídate de los ladrones, probablemente ni una hormiga podría entrar ahora. Pero las cartas que me enviaba mi padre seguían desapareciendo. Sin otra opción, el tío Wong colocó trampas fuera de mi habitación, trampas que, supuestamente, incluso a los rebeldes les costaría esquivar. Sin embargo, el ladrón era demasiado astuto. No lo atraparon ni una sola vez. Al contrario, las trampas herían repetidamente al regente cada vez que pasaba por allí. El tío Wong se sumió en sus pensamientos. ¿En qué se había equivocado? Le conté a mi madre lo sucedido. Tras preguntar qué decían las cartas, mi madre y mi cuñada intercambiaron una sonrisa cómplice. Cuando les pregunté, se negaron a explicarme. Esto es algo que tendrás que investigar tú misma, hermanita, dijo mi cuñada, riendo mientras ocultaba la cara. Mi madre me dio una bolsita de polvo brillante. Me enseñó a untarlo en la carta. Si el ladrón lo tocaba, atraparíamos al villano en mediodía. Creyéndolo a medias, volví e hice exactamente eso. Efectivamente, la carta desapareció de nuevo. En cuanto se supo la noticia, el tío Wong lanzó un grito de alegría. En todos sus años nunca se había topado con un ladrón tan escurridizo. Este ladrón es verdaderamente cruel y astuto, no solo malvado, sino prácticamente una bestia. Con tantos tesoros en la mansión, no robó ninguno. Solo mis cartas familiares. Fue extraño. Los sirvientes susurraban entre ellos. Este caso se había vuelto increíblemente extraño. El regente llegó tarde, como siempre. ¿Robaron otra vez la carta de la princesa consorte? Tío Wong, ¿qué haces? Te ordeno que captures al ladrón de inmediato o perderás medio mes de salario. 09. Esa noche el regente me invitó a admirar la luna con él, como siempre. Pero por alguna razón, resbaló y me dejó caer accidentalmente, cayendo él mismo directamente al lago. Por suerte, antes de caer, logró dejarme sano y salvo en el suelo, así que ni siquiera se me mojó la manga. Él, en cambio, no tuvo tanta suerte. Para salvarme, se zambulló en el lago y salió completamente empapado. Ay, estaba demasiado sorprendido para hablar. Era apenas principios de primavera. La brisa aún era cortante. Incluso yo sentía frío con el viento que me rozaba. Debía de estar helado con la ropa mojada. Pero el regente no entró en pánico. Encontró leña seca cerca y con destreza encendió una fogata. Luego, con calma, se quitó la túnica empapada y se calentó, consolándome al hacerlo. Un búho enorme voló justo antes hacia mí. No pude esquivarlo a tiempo y terminé asustándote. Lo siento mucho. De hecho, no pasa nada. Gracias por no dejarme caer al agua. Mi voz se volvió cada vez más suave. No por timidez, bueno, quizá un poco, sino principalmente porque el cuerpo del regente era demasiado, hombros anchos, cintura estrecha, piel pálida, el supuesto espécimen perfecto de mi madre y mi cuñada, no era mejor que esto. Y solo le había visto la espalda. En ese momento deseé poder transformarme en una espátula y voltearlo para ver también el frente. Como si hubiera oído mi trago, el regente se giró de repente. ¿En qué está pensando mi dama? La noche estaba demasiado oscura. No pude verle la cara con claridad. 10. Estaba pensando que quizá ya no sea necesario investigar el robo de la mansión. El regente estaba desconcertado. Me froté la frente. Su Alteza, ¿podría al menos intentar ser sincero? Sus abdominales están brillando. 11. Ay, no. ¿Qué pasa? El regente finalmente reaccionó. Le conté todo lo sucedido. Tras darle vueltas a la cabeza un buen rato, finalmente dijo que lo entendía. Pero añadí, Su Alteza, que se llevaba las cartas de mi padre. Mi padre siempre decía que él y el regente eran enemigos predestinados. Mientras viviera, jamás dejaría que ese villano conspirador tuviera un buen día. El regente seguramente pensaba lo mismo. Sin embargo, ahora el regente se había tomado tantas molestias para robar en secreto las cartas de mi padre de mi joyero e incluso las guardaba cerca de su cuerpo. ¿Sería posible que odiara tanto a mi padre que el odio se había convertido en cariño?
Mi madre y mi cuñada solían leer esos libros románticos ilustrados, sobre todo los que emparejaban a un ambicioso regente con un amable y elegante primer ministro. Solo había hojeado uno una vez, pero aún lo recordaba vívidamente. ¿De verdad? Miré al regente con deleite. Ejem. En ese momento perdió por completo su compostura habitual. Sus mejillas se tiñeron de un sospechoso rubor. Sí, es justo lo que te imaginas. Enfadé a tu padre a propósito para que le pidiera a su majestad un decreto matrimonial. Que te cases con mi señorío, yo lo arreglé todo. No esperaba que el regente estuviera tan profundamente enamorado. Por mi padre incluso arriesgó su vida para casarse con alguien de quien se rumoreaba que traería desgracias a su esposo. Por primera vez sentí el verdadero impacto del amor. Pero, Su Alteza, esto es demasiado. Sí, me conmovió su devoción, pero, ¿y mi madre? No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo el regente le arrebataba el cariño a mi padre. Si un día mi padre y el regente acababan juntos, ¿qué sería de mi madre? Absolutamente ridículo. Su Alteza, esto es indignante. Totalmente inaceptable. No puedo aceptarlo. De ahora en adelante, por favor, no lo vuelvas a mencionar. No perjudiquemos la paz entre tu mansión y mi familia. 12. Tras este incidente el regente parecía bastante desconsolado. Mientras tanto mi padre también se había calmado y ya no lo perseguía amenazándolo de muerte. Quizás el caos en la frontera estaba distrayendo a todos. A principios de mes llegaron informes alarmantes. Las tribus se habían apoderado de los suministros de grano de nuestro ejército y ya habían tomado 2 ciudades. Aunque joven, el emperador no era cobarde. Inmediatamente movilizó las tropas y envió fuerzas hacia la frontera. El propio regente recibió la orden de dirigir el ejército. Antes de partir, dejó una carta. Si caigo en la frontera y no puedo regresar, mi dama es libre de volver a casarse. Cada palabra destilaba dolor, pero sus versos estaban llenos de su amor por la patria. Al final, me confió el cuidado del tío Wong. Suspiró. Justo cuando me conmovió, el tío Wong dejó escapar un profundo suspiro. Su Alteza probablemente se enfrenta a un grave peligro esta vez. Sorprendida, pregunté rápidamente ¿por qué dices eso? Sí, el regente tenía sentimientos inapropiados hacia mi padre, pero nunca abusó de su poder ni intentó separarlos. Solo admiraba a mi padre en silencio, desde la distancia. Aunque mi padre siempre me había advertido que el regente no era bueno, después de vivir un tiempo con él, me di cuenta de que no era así en absoluto. ¿Será que el tío Wong pensó que el regente moriría por mi culpa? ¿Por mi supuesto destino desfavorable? ¿Acaso el emperador no envió refuerzos?, pregunté con ansiedad. Es por culpa del emperador. 13. ¿El emperador? Resultó que a menudo sospechaba del regente por asuntos relacionados con el difunto emperador. Ahora que el regente se había casado abiertamente con la hija del primer ministro, había tocado la llaga del emperador. Al enviar al regente al mando del ejército, es probable que el emperador esté usando el caos fronterizo como excusa para lidiar con él, dijo el tío Wong, con los pelos de punta. Luego suspiró y se tranquilizó. Mi señora, este viejo sirviente vio crecer a Su Alteza. Puede que sea testarudo, pero sigue siendo una buena persona. Leí la carta que te dejó. Me imagino lo que quería decir. Y quiero pedirte una cosa. Lo que necesites, si puedo hacerlo, lo haré. Solo entonces el tío Wong se enderezó lentamente. Mi señora, pase lo que pase, por favor no dejes a Su Alteza. Acepté con lágrimas en los ojos. Pero el tío Wong seguía sin tranquilizarse. Insistió en que firmara un compromiso escrito e incluso le pusiera mi huella digital. ¿Por qué tanto lío?, pregunté. Ay, estoy viejo, dijo frotándose los hombros. Cuando la gente envejece, empieza a dudar de todo. Eres la hija del primer ministro. ¿Por qué engañarías a una sirvienta vieja e inútil como yo? Basta, basta, regresa y descansa. Sus palabras me hicieron sentir extrañamente culpable por intimidar a un anciano. Y con la petición de despedida del regente no tuve más remedio que acceder. Con mi supuesto destino desafortunado, probablemente nadie más querría casarse conmigo. Además, el matrimonio es solo una pequeña parte de la vida.
Si de verdad le trajera mala suerte al regente y enviudara, bueno, no sería el fin del mundo. Los almacenes de la mansión estaban tan llenos que no me moriría de hambre. 14. 2 días después, mi padre envió otra carta. Querida hija, ese mocoso, el regente, finalmente está a punto de morir por tu destino. Vuelve a casa inmediatamente. No te quedes en su mansión. Preparé tus costillas al ajillo favoritas, y tu madre degolló un hueso ella misma. Te esperamos. Y no olvides traer tu dote. Solo entonces me enteré de que el regente había llevado una pequeña unidad a lo profundo del territorio enemigo para flanquearlos, pero los descubrieron. La noticia de su muerte se extendió por la capital. El emperador se afligió tanto que se desmayó en el salón del trono. Me quedé paralizado por el pánico, pero el tío Wong corrió con una promesa escrita. Mi señora, no debe irse. Por favor, no te vayas. Justo cuando no sabía qué hacer, mi padre irrumpió en la mansión del regente como un rayo. Tonterías. Mi preciosa hija no va a quedar viuda por culpa de ese mocoso. El tío Wong tartamudeó tú durante medio día, incapaz de formar una frase adecuada. Así que mi padre siguió gritando. Si puedes, ve a levantar la tapa del ataúd de su Alteza. ¿No se suponía que ese mocoso era tan poderoso? Que vuelva a subir y me regañe otra vez. Bla, bla, bla. Vamos, lleva toda la dote de mi hija a casa. Y ya que estás, llévate también algunas cosas del almacén. Mientras se llevaban más y más cosas, el tío Wong corrió ansioso. Esta almohada, esta es la favorita de su Alteza. No te la puedes llevar. ¿Qué haces con ella? Déjala ahí. En poco tiempo, la mansión del regente quedó prácticamente vacía. 15. Todos, deténganse. Mi padre ni siquiera me había sacado de la mansión cuando, quien lo hubiera pensado, el regente resucitó. Primer ministro, si no derriba a la princesa consorte ahora mismo, mañana presentaré 10 memoriales más en su contra. El regente abrió los brazos. Mi padre no tenía miedo en absoluto. Según mi madre, últimamente había estado trabajando hasta altas horas de la noche, escribiendo montones de peticiones cada noche. Cuando finalmente se enfrentó al emperador, no permitió en absoluto que el regente lo superara, sobre todo en cuanto a la cantidad de memoriales. Zhao Yunlan, que seas el regente no significa que te tenga miedo. Con alguien tan astuto como tú podría ahogar a 10 de ustedes con un solo bocado de saliva. El regente había regresado corriendo de la frontera, visiblemente exhausto. Primer ministro Son, es usted autoritario e irrazonable. Está secuestrando a la esposa de otro hombre. ¿Cree que eso lo hace noble? Replicó mi padre. Engañas al emperador fingiendo morir en batalla. Temí que tu supuesta muerte implicara a mi hija, así que la alejé de todo este caos. ¿Qué culpa tienes? Eres un anciano sin dignidad, haciendo cosas que enferman a la gente. Y no tienes ningún respeto por tus mayores, apenas te consideras humano. Todos sabían que el regente y el primer ministro no se llevaban bien, y ahora discutían a gritos en público, atrayendo a una multitud. Con razón el primer ministro Son es el jefe de los funcionarios civiles. Su elocuencia es increíble. Lógica aguda y convincente. Sigo pensando que el regente es mejor. Joven, capaz, habla con claridad y, lo más importante, es agradable a la vista. Dejando a un lado los hechos, creo que argumenta mejor. No, el primer ministro Son aún conserva su encanto. ¿Esto es lo que el emperador escucha a diario? Tan intenso. Espera, ¿no se suponía que debía haber muerto heroicamente? 16. Discutieron desde el mediodía hasta el anochecer. Alguien olió una oportunidad de negocio y abrió un puesto de comida en la residencia del regente, ganando una pequeña fortuna. Al final, incluso el emperador se alarmó y tuvo que intervenir personalmente. Tío real, ¿qué ocurre? ¿No te descubrieron mientras te infiltrabas en el campamento enemigo? Lloró por él con sinceridad durante tanto tiempo que aún tenía los ojos hinchados. El regente hizo una reverencia. No pretendía llevar una unidad pequeña para lanzar un ataque sorpresa, pero ¿quién iba a imaginar que nuestras tropas serían tan valientes? Me siguieron en secreto.
Cuando llegué al punto de la emboscada y me di la vuelta, la colina estaba llena de 300.000 soldados. Y así fue como nos descubrió el enemigo. El emperador, al oír esto, se alegró del entusiasmo del ejército. En ese caso, olvídenlo. No te castigaré por esto. Primer ministro Son, el emperador miró a mi padre. Mi tío real es un héroe de guerra. ¿Por qué exactamente te robas a su esposa? Mi padre rugió mientras me arrastraba. ¿Cómo que su esposa? Esta es mi hija. Quería comerse mis manitas de cerdo estofadas y me la llevo a casa. ¿Qué tiene de malo? El regente soltó un bufido desdeñoso. Suegro, ¿necesitas esto para ir a casa a comer manitas de cerdo? Sacó un pañuelo de seda del equipaje de mi padre. El viejo mayordomo apareció entre la multitud. ¿No es ese el paño de limpieza de la infancia del príncipe? Mi padre se puso verde. Tiró el pañuelo rápidamente como si estuviera contaminado. El emperador lo recogió, lo olió y dijo que realmente tenía ese olor tan familiar. Al ver que estaba a punto de perder la cara por completo, mi padre envió apresuradamente a gente a la mansión del primer ministro a buscar todos los memoriales que había escrito estos días. Ya que su majestad está aquí, por favor, juzgue también estos. El regente también sacó 2 cestas con memoriales que había escrito en el camino. Por favor, juzgue con imparcialidad, su majestad. El emperador, de 18 años, se quedó allí con el rostro completamente ensombrecido. 17. Por fin, el emperador resolvió todo el lío, y quedó claro que mi padre era el principal culpable. Se le ordenó disculparse con el regente. Pero este joven y magnánimo decidió perdonarlo y hacer las paces. Esta vez mi padre fue quien resopló con frialdad. Bueno, como no te mataste por el mal genio de mi hija, supongo que tienes algo de suerte. Bien, bien. Te considero un joven decente. Te confiaré a mi hija. Príncipe, mi hija no es como las chicas comunes. La han mimado desde pequeña y no tolera la más mínima queja. Hoy te la entrego de verdad. Espero que la cuides y la trates bien. El regente se arrodilló. Gracias, suegro. 18. Espera, ¿no estaba el regente secretamente enamorado de mi padre? 19. El regente me dijo que le gustaba. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. Había tenido muchas reuniones y compromisos concertados antes, pero nadie me había dicho con tanta sinceridad que les caía bien. Parecía que la gente apreciaba más a mi padre. No, eso no era cierto. Les gustaba el estatus de mi padre. No sabía qué responder, así que me apresuré a recordar lo que haría mi madre. Si fuera ella, ¿qué haría ahora? ¿Hacerlo arrodillarse sobre una tabla de lavar toda la tarde como castigo? Miré al regente a los ojos. Considerando que el emperador sospechaba de él constantemente, su vida no era fácil. Olvídalo. Mejor seguir mi corazón. ¿Me gustaba? Quizás sí. Me llevó a ver las estrellas. No me obligó a consumar el matrimonio solo porque me había convertido en su esposa. Nunca me había obligado a hacer nada que me disgustara. Al contrario, seguía intentando torpemente complacerme. Nunca me faltaron hombres que intentaran halagarme, pero de alguna manera, cuando él lo intentaba, me hacía feliz sin motivo alguno. Quizás así se sentía gustarle a alguien. Lo pensé un momento, luego me incliné y le di un beso firme en la cara. Historia aparte. El regente. Yo, Zhao Yunlan, el digno rey regente, sufro destituciones a diario. Ese viejo canciller, el de la canción del zorro, era un don nadie, un simple funcionario de 9º rango. Sigo sin entender cómo ascendió tan rápido. Lo único que hice fue darle una paliza al emperador, y él escribió una página entera de acusaciones. El documento aún cuelga en su dormitorio. Cada vez que el chico recibe una paliza, lo saca para consolarse. ¿Qué tiene que ver con el si castigo a mi sobrino? No es que solo lo haya hecho 1 o 2 veces. No. Me negué a tragarme este insulto. Mientras llevaba un caso, me encontré con el canciller Son. Un grupo de funcionarios civiles lo escoltó hasta un restaurante. Desde la azotea, lo vi ser emboscado por chicas de burdel y huir en estado de shock. Los rumores decían que su esposa era estricta,
así que se me ocurrió una idea traviesa. Al día siguiente aproveché este incidente y escribí una feroz acusación. El emperador lo reprendió y le descontó medio año de sueldo. Aún no era suficiente. La verdadera diversión estaba por llegar. Esa noche me colé en la mansión del canciller. No me sorprendió que estuviera arrodillado sobre una tabla de lavar con destreza. Justo cuando me iba, se encendió una linterna y se oyó una voz dulce y animada. «Mamá, deja de gritar o te va a doler la garganta». Preparé sopa de pera blanca para calmarlo. Entonces, ay, padre. ¿Por qué te arrodillas otra vez? Por alguna razón, mi habilidad de pies ligeros dejó de funcionar de repente. Quizás quería ver el drama. Cuando bajé la cabeza, la vi con claridad. Y ese fue mi fin. Quizás el destino lo dispuso así. Ahí mismo me enamoré. De repente comprendí el comportamiento de la canciller. Si pudiera casarme con ella, arrodillarme sobre tablas de lavar toda la vida no sería nada. De vuelta a casa, comencé a investigar de inmediato. Lo que me sorprendió fue que los hombres se negaran a proponerle matrimonio, porque se rumoreaba que ella le traía desgracias a su marido. Culpaban a una chica de su propia debilidad. Cobardes inútiles. Si de verdad te gustaba, ¿qué más daba que te maldijeran? Me revisé la salud. Genial. Enérgico. Obviamente con una durabilidad extrema. Pero había un problema. Acababa de destituir a su padre. Si le propusiera matrimonio ahora, jamás aceptaría. Así que lo planeé con cuidado. Al indagar en su psicología inversa, causé una impresión inolvidable. ¿Quién iba a imaginar que el pequeño emperador aparecería con regalos de compromiso? Estaba furiosa. Compré 1 kilo de laxantes y le cubrí la cena uniformemente. Al día siguiente salió corriendo a retirar la propuesta. Antes de que pudiera deshacerme siquiera de los contendientes restantes, todos enfermaron misteriosamente. Y el más sano no tardó en seguirlo. Eficiente. Aún así, no me apresuré. Era joven. Y sinceramente, si de verdad hubiera amado a alguien, no habría interferido. Pero por desgracia, para cuando cumplió 20 años, nadie apareció. Así que, como quien no quiere la cosa, presenté otro juicio político contra su padre. Explotó tal como lo había planeado. Tras mis sutiles insinuaciones, decidió que casarla conmigo para maldecirme a muerte era la solución perfecta. Solo tenía que esperar. En el tribunal, fingí resistirme. Él se mostró aún más triunfante, prácticamente intentando poner a su hija en mis brazos. Reprimí mi emoción y acepté el decreto imperial. Visité la mansión del rector para demostrarle mi sinceridad, preguntándome si le caería bien. A juzgar por las voces, tanto ella como su madre parecían complacidas. La opinión de su padre ya no importaba. Pero poco después del decreto, enfermé gravemente. Fue extraño. Hacía siglos que no me enfermaba. ¿Era este el marido legendario que maldecía al destino? Para evitar sospechas, me mudé al campamento militar para recuperarme. Con el entrenamiento no solo me curé, sino que también me volví más musculoso. ¿Le gustaría a alguien fuerte? Encontré algunos libros románticos sobre hombres guapos y robustos y se los di en secreto a su madre, con la esperanza de que influyera sutilmente en su hija. Ella iba a casarse conmigo. Estaba nervioso. El mocoso emperador empezaba a aparecer otra vez vulnerable. El matrimonio lleva tiempo. Así que en nuestra noche de bodas no consumé el matrimonio. No solo quería su cuerpo, sino también su corazón. Entonces le pregunté si quería mirar las estrellas. Voló tan alto por primera vez y se aferró a mi ropa con miedo. Me encantó. Le dije que podía sujetarme la cintura si tenía miedo. Se negó avergonzada. Un poco decepcionante, pero bien. Los sentimientos no se desarrollan de la noche a la mañana. Su padre me atacó con la mirada asesina. Lo molesté a propósito, lo que lo enfureció aún más. Incluso intentó convencer a su hija de que se divorciara de mí. Imperdonable. Robé a escondidas la carta de divorcio que me envió. Me atraparon varias veces, pero siempre conseguí salir. Aún así, esto no era sostenible.
Tuve que acelerar mi plan. Preparé el escenario, ensayé varias veces y planeé un pequeño truco. La leña estaba lista. No podía arruinarlo. Le mostré lo que pensé que era un sexo a pelo perfecto. Pero cuando me di la vuelta, no se reía. Ayuda. ¿Por qué brillaba mi six-pack, que tanto me costó ganar? Se sonrojó y me lo explicó. Entonces me sonrojé. Me habían pillado con las manos en la masa haciendo algo a escondidas. Dijo que lo entendía todo y me rechazó. Me quedé desconcertado. Después de revisarlo todo toda la noche, me di cuenta de que el problema eran los libros románticos que le había regalado a su madre. ¡Qué vergüenza! Así que puse en marcha el plan B. Se avecinaba una batalla, así que le pedí al tío Wong que inventara una historia ridícula para asustarla un poco. Funcionó. Lloró en secreto esa noche, preocupada por mí. Si tanto le importaba, probablemente me amaba. Durante nuestra emboscada, el enemigo levantó la vista y no vio más que 30.000 de nuestros soldados apiñados en la colina. No quedaba ni un solo árbol. El enemigo solo tenía 2.000 hombres. Con 30.000 observando, prácticamente nos peleábamos por quién se quedaba con los prisioneros. Después planeé fingir mi muerte para ver si me lloraba. Pero antes de poder probar nada, su padre vació toda mi mansión. Al darme cuenta de que la cosa había ido demasiado lejos, salí del ataúd. ¡Alto! Todos. Si no, dejarían las paredes vacías. No sabía si ya le gustaba, pero al menos su padre se había rendido. Sin que él causara problemas, todo salió bien. Le dije que fue amor a primera vista. No habló. En cambio, me besó la mejilla. Al año siguiente me dio una hija. Pequeñita y suave. Incluso más pequeña que su madre. No me atreví a abrazarla con demasiada fuerza. Su abuelo sonreía de orgullo e incluso me trataba con más cariño. La vida de casada era maravillosa. Salvo alguna que otra rodilla en tierra. 18 años después, mientras estaba de rodillas otra vez, mi hija se acercó con sopa de pera china. «¡Guau! Padre, te estás arrodillando otra vez sobre la tabla de lavar», dijo con dulzura. Instintivamente miré hacia arriba, luego agarré un cuchillo de cocina y subí al techo para perseguir a alguien.